Hola queridos amigos y hermanos, qué bendición poder reencontrarnos en un estudio para ser instructores bíblicos. Hoy estamos iniciando una jornada de entrenamiento en el marco del Proyecto 100. Estamos felices de que puedas iniciar, estamos felices de que tú puedas aceptar el desafío de prepararte para servir mejor a Dios dando estudios bíblicos a tus amigos, a tus vecinos y a tus familiares. Creemos que cuando un hijo de Dios acepte el desafío de ser un evangelista, de ser alguien que comparte su palabra, la Biblia, pues también debe aceptar el desafío a ser entrenado, porque estamos en un gran conflicto, estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal, y aquí necesitamos estar más que preparados para cumplir una parte de manera eficaz con la ayuda de Dios. Así que bienvenido a este curso, a este seminario para instructores bíblicos en el marco del Proyecto 100. Hoy empezaremos con el primer tema, sin más, que titula El método del estudio bíblico. Sí, existe un método y hoy vamos a conocer quién es el autor de ese método, quién lo hizo, cómo lo haremos. De verdad que será de mucha importancia tu participación, así que toma allí lápiz y papel. Este material también hay en físico, tú también lo puedes tener en el video, así que será de mucha bendición. El método del estudio bíblico, y la pregunta que debemos realizarnos desde el inicio es: ¿qué es un estudio bíblico? Probablemente tú has recibido un estudio bíblico, probablemente tú has dado un estudio bíblico, o probablemente también tú has preguntado en algún momento, ¿qué es un estudio bíblico? Pues la definición más breve que yo quisiera compartir contigo es que es una obra gozosa de origen celestial donde el hombre pregunta y Dios responde a través de su palabra. Allí está la definición más simple pero más profunda a la vez, en la que el ser humano tiene muchas preguntas. Hay muchas preguntas, el ser humano por naturaleza tiene preguntas, y es más, antes de tomar el paso de seguir a Jesús, tú y yo teníamos preguntas. Pero ¿cómo es Dios? ¿Qué pasa si me bautizo? ¿Qué pasa si no me bautizo? Entonces, así como tú tenías preguntas, al igual que yo, muchos de tus amigos, de tus vecinos y de tus familiares, personas a las que tú podrías compartirle un estudio bíblico, pues también tienen preguntas. Entonces, en este curso vamos a tratar de darte las estrategias, las formas de cómo poder abordar un estudio bíblico. Entonces, en esta ocasión definiremos desde el inicio que estudios bíblicos es la acción donde el hombre pregunta y Dios responde a través de su palabra, de la Biblia. Así que si tú estás queriendo dar estudios bíblicos, tienes que acostumbrarte a andar siempre con la Biblia, con la palabra de Dios. Y esto no es una tarea, no es una acción distante a la verdad bíblica. Por el contrario, la Biblia nos enseña que Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús aquí se presenta como aquel que enseña utilizando la Biblia de canto a canto, como se dice usualmente. Dice comenzando por Moisés, está hablando del Pentateuco, de Génesis, Éxodo en adelante, continuando con todos los profetas. Estamos hablando allí de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y dice, les explicó en lo referente a lo que decían de él en las Sagradas Escrituras. Entonces, de manera interesante, Jesús hace uso de este método. Entonces, este método, por cierto, lo practicó Jesús, y así como Jesús, muchos otros discípulos hacían uso de la Biblia para responder preguntas, cuestiones de la vida y de la salvación, por supuesto. El primer tema que hoy abordaremos tiene que ver con el método del estudio bíblico. Y quiero empezar con una cita de oro. Obreros Evangélicos, página 200, dice: el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Allí un momentito donde tú estás, mírame aquí. Y como diría el pastor Luis González, llega más perto, acércate un poquito. Sí, escúchame esto. Por un tiempo
existió un argumento, una declaración, un pensamiento, una idea u opinión de algunos que decían que dar estudios bíblicos era una acción que no era para todos. Y por algún momento también se pensó que era un don. Esta cita es realmente extraordinaria y reveladora. Dice, el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Entonces, este plan no es un invento o no es una iniciativa del pastor departamental, del pastor distrital, del anciano, de un famoso y reconocido predicador, por más influyente y bueno que sea. No lo es. Es un plan de origen divino, de origen celestial. Entonces, el principio aquí es que tú debes entender, si estás en esta escuela, en este grupo de instructores bíblicos en el marco del proyecto 100, debes entender que esta acción no es una acción humana meramente, sino es una acción divina. Dios es el autor. El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Punto. Dios es el autor. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es el autor de esto, vamos a ir más confiados y nosotros en este plan somos apenas colaboradores, somos instrumentos, somos instrumentos en las manos de Dios. Y esto lo dice claramente el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, donde Jesús mismo comisiona a sus discípulos diciéndoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá hay esta parte es importantísima. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero remarcar, y lo señalé allí en la presentación, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enviado. Pregunta, ¿cómo es que yo estoy llamado a enseñar todo lo que Dios ha mandado si no utilizo la Biblia? ¿Qué cosa voy a enseñar? Mis opiniones, mis ideas, mis pensamientos. Esas ideas, esos pensamientos pueden ser buenos, pueden ser hasta lindos e interesantes, pero no transforman. Cuando uno abre la Biblia, logra un cambio realmente extraordinario. Necesitamos entender ese detalle, queridos amigos. Necesitamos entender que Dios es el autor de este acto de dar estudios bíblicos y Él mismo nos comisionó a enseñar, ¿qué cosa? Todo. Cuando tú das estudio bíblico, cuando tú compartes un estudio bíblico, entonces tú utilizas la Biblia, los evangelios, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia, para pues compartir, como dice el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que esta acción, o sea, responde a una pregunta, ¿cómo se hace discípulos? Entonces, aquí en esta gráfica voy a presentar la misión de la iglesia. Jesús dijo, hagan discípulos, haced discípulos, discipulen. ¿Cómo? ¿Cómo se hace discípulos? Yendo, enseñando, ¿sí? Y bautizando. La parte central aquí tiene que ver con enseñanza, ¿no? Viene ahí una palabra muy especial, tiene que ver con didasken o didasques, tiene que ver allí con enseñanza, la acción de un maestro hacia su alumno. Entonces, ¿cómo se hace discípulos? Enseñando. ¿Quién es el autor? Dios. Dios es el autor de esta acción. Miren esta palabra interesante que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 150, dice, nuestra obra nos ha sido señalada por nuestro Padre Celestial. Hemos de tomar nuestra Biblia, por eso es importante que esté con la Biblia, y salir para amonestar al mundo. Hemos de ser la mano ayudadora de Dios en la salvación de las almas. La Biblia, una vez más, se hace presente como el instrumento para esta acción preciosa de compartir el Evangelio a través de un estudio bíblico. En la historia de la Iglesia Adventista no podemos dejar de hablar de un acontecimiento importante en su desarrollo para la acción de dar estudios bíblicos o los estudios bíblicos.
En una reunión campestre en California en el año 1882 se celebraba un culto y el pastor Haskell le tocaba predicar el mensaje central. Y dice la historia que en medio del sermón, en el culto de adoración, en el mensaje central, comenzó un ventarrón o unos vientos fuertes y una lluvia que impedía que la gente o el auditorio pueda escuchar el mensaje con claridad. Así que el pastor, allí un poco impedido por este fenómeno natural, se le ocurrió la idea de bajar, ¿sí?, del púlpito y reunir en grupo a los hermanos, en grupos, ¿sí?, grupos pequeños. ¿Para qué? Entonces a cada grupo se le asignaba 1 o 2 textos, hacía cada uno de ellos, repartió los textos que tenía su mensaje y cada grupo tenía que leer. Él preguntaba y ellos leían la Biblia y ahí se daba la respuesta. Entonces esa acción donde había preguntas y se respondía con la palabra de Dios fue tan interesante. Fue la primera vez que en la historia de la iglesia adventista se celebró un culto así, que llegó a los oídos de Ellen G. White, pionera de la iglesia adventista. El pastor Haskell, o Stephen Haskell, es conocido hoy por esa acción como el padre de la obra misionera y la distribución de tratados. Un hombre muy prolífico, un escritor, hacía manuales para instructores bíblicos, hacía materiales que ayudaron a la iglesia a dar para hacer esta obra misionera a través de dar estudios bíblicos. Al día siguiente, el pastor Haskell y otros ministros fueron llamados para encontrarse con Ellen G. White, con la hermana Ellen G. White, y la mensajera del Señor les declaró la manera en que se había celebrado esa reunión estaba en completa armonía con la luz que había recibido del Señor. Les manifestó que en una visión había visto centenares y millares de adventistas del séptimo día que iban de casa en casa con la Biblia bajo el brazo, enseñando de esta manera. Entonces Ellen G. White le dijo, esta forma de enseñanza, este método de trabajo me fue mostrado como una acción. Dios me mostró, dijo que vio, dice, centenares y millares de adventistas con la Biblia bajo el brazo que iban de casa en casa abriendo la Biblia y compartiendo el mensaje de salvación. Esta declaración ella lo registra en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 126, donde dice, en visiones nocturnas se me mostró un movimiento de reforma en medio del pueblo de Dios. Centenares y millares fueron vistos visitando familias y abriendo delante de ellas la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y un espíritu de genuina conversión se manifestaba. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Proyecto 100 es un movimiento inspirado en esta cita. El sueño de Dios es ver a su iglesia movilizándose de casa en casa, no como los testigos de Jehová con el cariño que ellos se merecen, sino como un pueblo que hace su trabajo con intención, con propósito y con dirección. No a cualquier persona, sino a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares que previamente, habiendo aplicado el método de Cristo, habiéndonos ganado su confianza, habiéndonos mostrado simpáticos, habiendo suplido sus necesidades, entonces vamos con Biblia en mano a compartirles el Evangelio de Dios. Esta obra no es humana. El Espíritu Santo dice, obra genuinamente y trabaja para que haya conversiones genuinas por acción de un pueblo que sale con Biblia en brazos. Por eso la iglesia adventista era conocido hace muchos años como el pueblo del libro. No porque leían mucho, sino porque este era el conocido libro. Ese pueblo que andaba con la Biblia, con un escrito está, con la palabra de Dios como su único fundamento, como la palabra de Dios como su guía y autoridad para hacer las cosas, para mover a la iglesia a la acción. Yo quisiera que tú puedas entender eso. Cuando yo leí estas citas, yo dije, este es el pueblo de Dios. Y el sueño de Dios es que en toda la Unión Peruana del Sur, en toda la iglesia, en toda Sudamérica, en todo el mundo, pueda haber un pueblo que se levante con la gracia de Dios para abrir su Biblia y sin temor predicar el Evangelio eterno a todos los que le rodean. Amén. Es más fácil realizar una obra bien equilibrada cuando se dicta un curso de instrucción para obreros bíblicos. Por eso,
Por eso, queridos amigos, nosotros hemos visto necesario una escuela de instructores bíblicos, y este video no va a reemplazar lo que su pastor les va a enseñar o en su distrito van a practicar, porque esa es la parte teórica. Pero su pastor tendría que reunirlos allí, hacer algunas clases, algunas lecciones que en el manual de instructores bíblicos está descrito. ¿Sí? El uso de la voz, cómo abordar a la gente. Acá vamos a tratar de maneras generales y se va a ser importante como una introducción, como una parte interesante que de seguro va a servir, pero creemos que una escuela de instructores bíblicos de su pastor distrital como el maestro va a ser de mucha bendición. Hay una cita que no solamente tiene que ver con instrucción, es importante las escuelas de instructores bíblicos, sí, pero también necesitamos orar. Poned sinceridad y fervor en vuestras oraciones y vuestros estudios bíblicos y en vuestra predicación para que deis impresión de que las sagradas verdades que estáis presentando a otros son para vosotros una viviente realidad. Necesitamos consagración. Por eso el tema de mañana o el próximo tema, el tema número 2, tiene que ver con la preparación de un instructor. No es que vamos a hacer una obra así por así nomás. No es que vamos a hacer una obra por acaso. Vamos a hacer una obra bien hecha. Y por eso hoy el objetivo era que tú entiendas que este llamado no es un llamado del pastor distrital. Algunos pueden pensar, es que es el plan del pastor Heisen, es el plan del pastor Bullón, es el plan del pastor Enzo Chávez, es el plan del presidente de la misión, es el plan del director de ministerio personal o evangelismo. No, no lo es un plan de Dios. Dios te estaba viendo a ti allí en visión cuando veía esos millares y centenares de adventistas con la Biblia. Tú tienes una Biblia en casa, tú tienes una Biblia. Si tienes una Biblia, así como esta, más bonito, más chiquito, más... No importa, tú eres parte de ese movimiento de instructores bíblicos que predican el Evangelio a todos sus semejantes. Es por eso que esta cita del Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 118, dice, es una obra gozosa la de abrir las sagradas escrituras a los demás. A veces me preguntan, pastor, mi iglesia está desanimada, mi iglesia está un poco cabizbaja, la pandemia nos ha cambiado la vida. Sí ha cambiado la vida, pero no ha cambiado la pasión por el amor de Jesús. Necesitamos tener en cuenta ese detalle. Necesitamos levantarnos como ese pueblo que hace la voluntad de Dios. Abrid las escrituras a alguien que esté en tinieblas y no os quejaréis de cansancio y falta de interés en la causa de la verdad. Vuestro corazón será despertado a una ansiedad por las almas y el gozo en las evidencias de la fe llenará vuestro corazón y sabréis que el que saciare, él también será saciado. Esta cita es importante. Necesitamos hacer de esta cita también realidad en nuestra vida. La mejor medicina que se le puede dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino es planear trabajo misionero para sus miembros. Evangelismo, página 261. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron esas citas? Importantes, ¿verdad? Entonces, el primer tema de este primer curso de instructores bíblicos tiene que ver con que podamos entender y reconocer, primero, que dar estudios bíblicos es la acción donde las preguntas son respondidas con la palabra de Dios. En segundo lugar, este plan, este método lo hizo Jesús y por lo tanto es una idea de origen celestial. En tercer lugar, necesitamos ser entrenados. Bienvenido. Felicitaciones a esta escuela de instructores bíblicos. No sé si tú estás aquí en el oriente, en el centro, en el sur del Perú. A lo mejor estamos llegando hasta Sudamérica, Interamérica, Norteamérica, Europa. Donde llega este video, debes reconocer que al margen del proyecto 100, que es un proyecto local de la Iglesia Adventista en el sur del Perú, debes entender que no es apenas, ese es un nombre. El movimiento que Dios quiere es un movimiento que se levante aquí en todo el mundo. Ese movimiento que levante a los adventistas para que abran su Biblia, abran la palabra de Dios con sus amigos.
Tienes personas que no conocen a Dios todavía. ¿Tienes algún familiar que no es adventista aún? Tienes, ¿verdad? ¿Tienes algún amigo que todavía no es adventista? A veces nos preguntamos, pastor, ¿a quién voy a predicar? ¿A quién le voy a enseñar? Pero hay mucha gente que todavía no conoce del Evangelio eterno, del mensaje verdadero, del mensaje de los 3 ángeles. Puedes decir también de la verdad presente. Esta es la invitación, este es el desafío que Dios te hace. Podemos orar. Gracias. Podemos empezar este curso, esta escuela, poniéndonos en las manos de Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar allí. Amado Dios, gracias porque eres muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, por esta primera lección. El método del estudio bíblico no es un método inventado por los seres humanos, por más buenas intenciones que tengamos. No, es un método que tú lo ideaste. Es de origen celestial. Y es un privilegio, Señor, aceptar el desafío de ser instructores bíblicos. Personas que abren su Biblia para responder las preguntas de sus amigos, de sus familiares, de sus vecinos. Personas que necesitan también conocer de ti, aceptarte y servirte, a fin de que cuando tú vengas por segunda vez nos encuentres preparados, juntos y conectados para cumplir ese desafío. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Te pido por mis amigos y hermanos que están escuchando este video, están viendo este video, donde estén, que puedan aceptar ese desafío, que podamos ser gozosos al momento de abrir tu palabra para enseñar de tu evangelio. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amigos, muchas gracias. Te esperamos en la siguiente lección, que va a ser una lección también de mucha importancia. No te olvides, vamos juntos y conectados.